Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de una de las épocas más brillantes de nuestra cultura, la época de oro del cine mexicano. Uf, un tema fascinante. Pero no nos vamos a quedar con los nombres de siempre, los de las grandes marquesinas. La misión hoy es distinta. Así es, vamos a explorar el legado de esas figuras que eran, pues, el cimiento de todo. Los grandes actores de reparto y los antagonistas que se nos quedaron grabados. Es que ahí está la clave, ¿no? Una cinematografía es tan fuerte como su segunda y tercera línea de actores. Totalmente. Son ellos los que construyen el mundo, le dan textura y credibilidad para que las estrellas, pues, puedan brillar. Claro, y el material que revisamos, que es un video que documenta las carreras de varias de estas figuras, nos da un mapa perfecto para entender que la época de oro fue, más que nada, un ecosistema actoral de una riqueza impresionante. Un ecosistema, vintante esa palabra, porque no eran solo caras de fondo, eran especialistas, artesanos de la actuación que definieron arquetipos enteros. Justo. Y para empezar a desempacar esto, creo que no hay mejor ejemplo que Lupe Carriles. La fuente la describe como la criada rezongona o de aire siniestro por excelencia. Fíjate que es un arquetipo clave. En casi todas las casas de las películas de la época había una trabajadora doméstica que o era la confidente o la que armaba el lío. Y Lupe Carriles se adueñó de ese papel. Completamente. Pero lo fascinante es de dónde venía esa capacidad. Ella se forjó en el teatro de revista, en el cabaret. Y el teatro de revista era una escuela durísima, ¿eh? Sí, me imagino. Exigía comedia, canto, baile, improvisación, una presencia escénica a prueba de todo. Cuando ella llega al cine, trae todo ese bagaje y lo condensa en miradas, en gestos que llenaban la pantalla. Claro. No necesitaba grandes diálogos, su sola presencia ya contaba una historia. Y esa formación en las tablas parece ser un hilo conductor. Pienso en otro actor que menciona la fuente, Hernán Rogelio Vera Pavía, el famoso Manito. ¡Ándale! Él también venía del teatro, ¿no? Exacto. Y de un género muy particular, la zarzuela. La zarzuela es como esta opereta española que en México tuvo un arraigo enorme y fue un semillero de talentos increíble. Claro. De ahí traían una dicción perfecta, una capacidad para proyectar la voz que era oro molido para el cine sonoro que apenas estaban haciendo. Por supuesto. No es casualidad que Vera Pavía debute en una película que lo cambió todo, allá en el Rancho Grande en el 36. Desde el inicio, estos actores de carácter ya estaban ahí, sosteniendo la estructura. Es que eran indispensables. Y hablando de indispensables, el caso de Conchita Gentil Arcos es de no creerse. Más de 180 películas. Una locura. El dato que me voló la cabeza es que su debut fue en La Llorona, de 1933, que es básicamente una de las primeras películas de terror hechas en México. Y eso nos habla de su versatilidad. Podía ser la tía chismosa, la vecina comprensiva, la matriarca de carácter fuerte. Y siempre con una naturalidad que desarmaba. Sí, pero su historia también ilumina otro aspecto fundamental de la época, las dinastías artísticas. Ella venía de una familia de actrices. Su madre y sus tías ya eran figuras del teatro. Ah, mira, el oficio pues se mamaba, se transmitía como una herencia. No buscaban el flashazo del estrellato, sino la constancia, el trabajo bien hecho, película tras película. Eran el tejido conectivo de ese universo. El tejido conectivo. Es la definición perfecta. Ahora, si estos actores eran el pilar, bueno, una historia solo es tan buena como su villano. Y aquí entramos a un terreno fascinante. Uy, sí. La época de oro tuvo antagonistas que rompieron completamente el molde. Pienso en el caso del español José María Linares Rivas. Un caso interesantísimo, porque él no era el villano de pistola y bigote amenazante. Para nada. No para nada. Linares Rivas era la maldad de guante blanco. Era sofisticado, elegante, culto. Es que su biografía es de novela. La fuente dice que estudió leyes y medicina, que hablaba varios idiomas y que fue la Guerra Civil Española la que lo obligó a exiliarse y lo trajo a México. Toda esa preparación, esa visión del mundo, la llevaba a sus personajes. Se nota en su papel en Doña Diabla contra María Félix, que además le valió una nominación al Ariel. Totalmente. Y ese tipo de villano era una novedad. Rompía con el arquetipo del cacique de pueblo o del macho violento. Claro. La presencia de Linares Rivas sugería que el peligro no siempre venía de la fuerza bruta, sino de la manipulación,
del poder económico, de la inteligencia usada para el mal. Un conflicto mucho más complejo. Exacto. Un héroe no podía vencerlo a golpes, tenía que vencerlo con astucia. Eso eleva el nivel de cualquier guión. Claro, el conflicto se vuelve mucho más interesante. Y en el otro extremo del espectro de los antagonistas, tenemos un caso que el público adoraba, el del cubano Óscar Ortiz de Pinedo. ¡Claro! Su personaje del señor Vértiz en Escuela de Vagabundos es simplemente inolvidable. Absolutamente. Es ese tipo de villano que en el fondo te cae bien. Uno casi quiere que gane, hasta que recuerdas que el protagonista es Pedro Infante y es imposible no apoyarlo. Sí. Pero Ortiz de Pinedo dominaba a la perfección esa dualidad entre ser el obstáculo de la trama y al mismo tiempo una fuente inagotable de comedia. Y eso debe ser dificilísimo de lograr. Ser el malo y al mismo tiempo el alivio cómico. Es de lo más difícil en la actuación. Requiere un timing perfecto. Y demuestra que un buen antagonista no necesita ser siniestro para ser efectivo. A veces, el obstáculo más memorable es el que te hace reír a carcajadas. Sin duda. Y bueno, su legado es innegable. Continúa vivo a través de su hijo, el comediante y productor Jorge Ortiz de Pinedo. Hay una vena cómica ahí que trascendió generaciones. Sí. Aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, porque las carreras de algunos de sus actores no se quedaron solo en México, cruzaron fronteras de maneras muy significativas. Claro. El nombre que salta de inmediato es, por supuesto, Ricardo Montalbán. El gran ejemplo del crossover. Inicia su carrera en México, se convierte en un galán importante, pero su ambición y su talento lo llevan a Hollywood muy pronto. Y aquí me surge una duda. Vemos su caso, que triunfó y se convirtió en un ícono global como el señor Rourke en La Isla de la Fantasía. Pero ¿fue la excepción a la regla? O sea, ¿era común ese salto o realmente fue un pionero? Esa es una excelente pregunta, porque no fue nada fácil. Montalbán no solo tenía el talento, sino una presencia, una dicción impecable en inglés y un físico que Hollywood supo comercializar. Claro. Aunque a menudo, hay que decirlo, en roles estereotipados del Latin lover. Fue un pionero, sin duda, pero un pionero que enfrentó muchos prejuicios. Me imagino. Y por eso es tan fundamental el dato que la fuente destaca, que en 1970 confundó la Nosotros Foundation, que no fue solo un logro personal, sino que usó su plataforma para abrir camino a otros. Exactamente. Él entendió que su éxito individual no significaba nada si no luchaba por una representación más digna para toda la comunidad de actores hispanos. No era solo un actor, era un activista. Y esto conecta directamente con otro actor mencionado, Carlos Rivas. Nacido en Texas, de padre alemán y madre mexicana, él también trabajó en Hollywood y fue parte de esa misma fundación. Así es. Y la carrera de Rivas es un mosaico increíble. La fuente menciona que hizo westerns en México, cine en Argentina y hasta películas de ciencia ficción en Estados Unidos como The Black Scorpion. Era la definición de un actor trotamundos. Y su carrera, junto con la de Montalbán, nos muestra que había un circuito, un flujo de talento. Sí. Y finalmente llegó a México para consolidarse. Pero su versatilidad era de otro nivel. No era solo actriz, el material destaca que también fue diseñadora de vestuario. Sí. Y esto es increíble. Fue la voz de la reina malvada en el primer doblaje al español de Blancanieves. Una artista en toda la extensión de la palabra. Es que estas trayectorias nos obligan a repensar la época de oro. No fue un fenómeno aislado y nacionalista. Fue un crisol, un centro neurálgico a donde llegaba talento de toda Iberoamérica y desde donde también se exportaba. Eran puentes culturales. Justo eso, puentes culturales. Con cada proyecto enriquecían no solo el cine mexicano, sino todas las industrias que tocaban. Hay historias dentro de este universo que de verdad parecen sacadas de un guión de película. Y la de Alfonso Mejía Silva es quizás la más impactante de todas. Uf, sí. Tenemos a un chico de 15 años, sin ninguna experiencia, que un día es elegido por nada más y nada menos que Luis Buñuel para ser Pedro en Los Olvidados. ¡Qué locura! Es el tipo de historia que define una vida. Imagina el peso. Los Olvidados no es cualquier película, es una obra maestra absoluta, un punto de inflexión en la historia del cine mundial. Sin duda. Y este chico, Alfonso Mejía, se convierte en el rostro de esa película para siempre. Su actuación es desgarradora, de una autenticidad brutal que solo un genio como Buñuel podía extraer de un no actor.
Y ese debut tan potente marcó toda su carrera. Pero lo que más me impacta es lo que cuenta la fuente, que después de una carrera muy sólida, un día decidió retirarse por completo para dedicarse a su familia. El caso de Mejía plantea una pregunta muy profunda sobre el peso de un papel icónico. ¿Cómo sigues adelante después de haber tocado el cielo de esa manera? Claro. Él quedó inmortalizado, y mientras Los Olvidados seguía creciendo en prestigio, ganando premios, siendo estudiada en todo el mundo, él tomó la decisión consciente de alejarse de todo eso. Es admirable. Es una historia de una integridad admirable. Supo o necesitó separar al personaje de su vida de una forma radical. Y en un contraste pero absoluto con ese retiro, tenemos la trayectoria de Amparo Garrido Arosa. Su vida no es una película, es una enciclopedia de la historia del entretenimiento en México. Es que su linaje ya era puro espectáculo. Sobrina de la legendaria familia Arosamena, pilares del teatro en México. Nació prácticamente en un camerino. ¡Wow! Pero lo increíble no es solo de dónde vino, sino hacia dónde fue. Transitó del teatro familiar al cine, pero no se quedó ahí. Para nada. Fue una de las pioneras de la radionovela, se convirtió en una de las voces más reconocibles del doblaje, fundó una asociación para ayudar a actores mayores y cuando uno pensaría que ya lo había hecho todo, en sus últimos años, con más de 90, ¿qué hace? Se convierte en youtuber. La trayectoria de Amparo Garrido es una lección magistral sobre la adaptación y el amor profundo por el oficio de comunicar. Ella vio nacer, crecer y transformarse todos los medios. Todos. Y en lugar de quedarse anclada en la nostalgia, los abrazó todos. Pasó del escenario a la cabina de radio, al set de televisión y finalmente a la cámara de su computadora. Encarna la evolución de la comunicación en una sola vida. Un legado de resiliencia y modernidad. Totalmente. Y de una conexión inquebrantable con su público. Entonces, al final de este recorrido, la idea que me queda es muy clara. La grandeza de la época de oro no reside solo en los rostros de Pedro Infante o María Félix. No. Se sostiene, literalmente, sobre los hombros de esta legión de actores y actrices formidables, que con cada gesto construyeron ese universo. Exactamente. Ellos son la prueba viviente de que no hay papeles pequeños, solo actores inmensos. Son la memoria efectiva de nuestro cine. Sí. Representan la dedicación, el oficio aprendido en las tablas y un talento descomunal que a menudo quedó a la sombra, pero sin el cual esas grandes historias simplemente no hubieran sido posibles, no existirían. Y esto nos deja con una reflexión final como una tarea, ¿no? Al volver a ver estas películas clásicas que todos amamos, ¿cómo cambia la experiencia si hacemos un pequeño experimento? A ver. Si en lugar de seguir la historia del héroe, centramos toda nuestra atención en estos rostros, en estos actores de reparto, ¿qué nuevas historias, qué nuevos dramas y matices descubrimos en los márgenes de la pantalla?